Ahora pasaremos a una parte de empezar a ver los biodigestores, ¿no? ¿Qué nos interesa de ellos? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los limitantes? ¿Disponibilidades tecnológicas? Es un pequeño repaso, ¿vale? Para ya aproximarnos a la tecnología. Para mí el ejemplo más claro de biodigestores, de hecho en inglés nos echan mucho la bronca de por qué en castellano decimos biodigestores. Dicen que digestor ya es bio, no puede haber digestión sin ser biológica. Entonces, ¿que ¿por qué redundamos y decimos biodigestores? En inglés es digester, entonces es simplemente digestor, ¿no? Pero bueno, nosotros lo llamamos biodigestores, pues redundamos y lo más parecido es un estómago. Cualquier intestino animal es un biodigestor. Es un sistema que tiene todas las bacterias necesarias para producir metano. De hecho, todas las ventosidades de cualquier animal tienen alto contenido en metano y se pueden llegar a prender, ¿no? Es un sistema en donde las bacterias son las arqueas, son las bacterias más antiguas, son las bacterias originarias del planeta, que lo que hacen es, a través del uso de CO2, transformarlo en ausencia de CO2, lo pueden transformar en metano, cualquier residuo orgánico. Entonces la clave está en que ellas no requieren tener oxígeno para su funcionamiento. Estas bacterias, que son las más antiguas, sobrevivieron en muy pocos ambientes de la Tierra, y donde sobrevivieron fue dentro de los estómagos de los animales. En el resto de ambientes, como hay mucho oxígeno en la atmósfera, ellas no han podido sobrevivir ahí, ¿vale? También se encuentran en fangos, en lodos de pantanos, etcétera. Al final un animal es un biodigestor, donde tenemos la entrada al biodigestor, que es lo que necesitaremos, un lugar donde almacenar ese residuo orgánico y que lo trabajen las bacterias, y tenemos un efluente, una salida, ¿vale? Y a través de eso, ese es básicamente el proceso de digestión anaerobia. No solo es un grupo de bacterias, es todo un consorcio de bacterias el que trabaja en la digestión anaerobia. Es casi una reacción en cadena, es como una fábrica de autos en cadena. Uno le pone el chasis, el siguiente le pone las ruedas, el siguiente le pone los asientos, el siguiente los cristales, y así se va avanzando en el proceso de la digestión anaerobia. Empezamos por una hidrólisis, que es romper en trocitos básicamente la materia orgánica que está entrando. Hay cosas que se hidrolizan fácilmente, otras no. Por ejemplo, la paja, las ligninas, las fibras, son muy difíciles de hidrolizar. Y una vez que están hidrolizadas, llega otro grupo de bacterias y empieza a formar acetatos. Y luego llega otro grupo de bacterias y esos acetatos los transforma en ácidos. Y llega otro grupo de bacterias y lo transforma en metano, ¿vale? Es toda una cadena que no nos puede fallar ninguno de esos. No solo es un grupo de bacterias las metanogénicas, hay multitud de tipos de bacterias metanogénicas. De hecho, ahora estábamos, hace 2 semanas estaba en el Congreso Regional de Digestión Anaerobia, que ha sido en Perú, y un tema que había últimamente es que, bueno, últimamente, hace años, es que las investigaciones normalmente te dicen con qué grupo de bacterias estás trabajando en tu biodigestor. Casi les ponen nombre y apellidos a cada bacteria, ¿no? Yo tengo un 30% de este grupo, un 20% de este otro, y parecía como que había equipos que podían funcionar mejor y peor, y hay gente que te podía querer incluso vender este consorcio de bacterias, te va a funcionar muy bien, te lo vendo, ¿no? Yo lo crío en mi casa y te vendo este equipo de fútbol, ¿ya? Y justo nos presentaron una presentación de una chica que venía de Australia, y ella lo que ha cogido es todos estos tipos de consorcios de bacterias y los ha metido con diferentes sustratos para ver si funcionaban mejor estos consorcios, este equipo de fútbol o este otro equipo de fútbol. Y su conclusión es, da igual lo que hagas, da igual qué consorcio metas. Si le das un tiempo suficiente, hay tal cantidad de bacterias allí que unas sobreviven y otras no. Y serán más fuertes las que mejor se adapten a esas condiciones de operación. Entonces, no liarse la cabeza buscando las bacterias específicas que me hagan no sé qué cosa. Es al contrario, busca sustratos que tengan gran cantidad de bacterias, con toda la variedad, que una vez que las metas dentro del biodigestor, ellas mismas se irán adaptando por selección natural a ver cuál sobrevive allí, mejor adaptada a tu sustrato, a tus condiciones de temperatura, a tus condiciones de pH, todo se puede adaptar. Son millones, miles de variedades de bacterias y al final siempre hay alguna que sabe sobrevivir en esas condiciones. Normalmente dividimos las bacterias, eso sí, trabajan por rangos. Hay unas que trabajan muy bien, o que saben trabajar por debajo de los 20 grados centígrados. Hay otras que trabajan entre 20 y 40 grados centígrados y hay otras que ya son las termofílicas, que trabajan muy bien a altas temperaturas, ¿vale? En esos son los rangos en que se suele dividir. Y donde mejor trabajan, esto es la actividad relativa, ¿vale? Sobre 1.
Entonces, estas normalmente las termofílicas, las bacterias termofílicas trabajan mejor que estas otras, y estas trabajan mejor que estas otras. Ahora, por ejemplo, también en este congreso nos enseñaron unas bacterias que trabajan en sikrofílico a temperaturas de 10 grados, 11 grados. Esas bacterias, si las calentamos, que normalmente a todas las bacterias les gusta estar más calentitas y trabajan mejor cuanta mayor temperatura, pues estas bacterias que nos enseñaron trabajaban bien en frío, pues si las pasabas a calor dejaban de trabajar. Eran bacterias traídas de la Antártida, ¿vale? Entonces tienes todo un mundo de bacterias que yo creo que esas cosas es mejor no tocarlas. Es un sistema complejo, confía, es una caja negra. Está bien hacer los estudios de microbiología, ¿no? Para entender intentar entender, creer que entendemos lo que pasa ahí dentro, pero los sistemas complejos hay que tratarlos como tales y no intentar empezar a quitar tuercas y engranajes diferentes de un sistema complejo porque no sabemos a dónde vamos. ¿Vale? Entonces estos son los rangos en que se suele trabajar. ¿Cuál es la particularidad? Que si yo quiero trabajar en termofílico a 60 grados, tengo que calentar. Y si tengo que calentar, tengo que gastar energía. Los biodigestores en Europa, en el norte de Europa, llegan a gastar hasta el 60% del biogás que producen en calentar el propio biodigestor en la época de invierno. En verano no gastan tanto. ¿Vale? 60% de lo que produces está siendo gastado para poder producir lo que produces. ¿Vale? Entonces caliento para producir biogás, para calentar para producir biogás, para calentar para producir biogás. ¿Sí? Cuando estamos en mesofílico, estamos hablando en torno a los 30 grados, a la gente le gusta trabajar con 35 grados. Normalmente en mesofílico a 35 grados también hay que calentar, pero mucho menos. ¿Vale? Ya nos subimos a 50. Y lo que se viene trabajando en Latinoamérica en términos generales es el sikrofílico. Sistemas que no necesitan calefacción, trabajamos a temperatura ambiente. Si trabajas en trópico, tú puedes tener tranquilamente un biodigestor funcionando a 24 grados, ¿no? En una zona caliente. El problema que ha habido es cómo llevamos esto a las zonas de cordillera, de Perú, de Bolivia, de Ecuador, algunas alturas de Colombia o de Venezuela, porque allí sí que no tenemos 24 de media, podemos tener 10, 11 de media. Y a 11, casi, en términos generales, se para la digestión anaerobia. Es muy poco lo que produces. Por debajo de 11 grados centígrados un biodigestor, lo puedes considerar que no está muerto, está dormido. Si tú luego lo aumentas la temperatura, se vuelve a recuperar. Las bacterias no se mueren, ¿vale? O sea, bueno, una parte se morirá, pero las cepas siguen ahí, siguen inoculado. Un biodigestor, sin ni siquiera ser alimentado durante 3 meses, se puede volver a recuperar. ¿Vale? Las bacterias están ahí latentes. A un biodigestor que ha sido alimentado con estiércol de vaca, luego le cambia, y hay un grupo de consorcio de bacterias que sabe trabajar muy bien ese estiércol de vaca porque se han adaptado en esas condiciones, luego lo cambias de alimentación, lo pasamos a otra cosa, basura de mercado. Hay un cambio en el consorcio de bacterias, porque había unas que ya habían quedado allí aisladas, medio dormidas, no saben trabajar el estiércol de vaca, pero en cuanto empiezas a alimentarlo con otra cosa, esas empiezan a reproducirse y en pocas semanas está cambiado el consorcio de bacterias, ¿vale? Sin añadir nada nuevo, las bacterias ya estaban allí, unas dormidas y otras activas, y se adaptan a las diferentes circunstancias que hay. Esto es un trabajo... Perdón, sí, dime. Oye, por cierto, pregunten siempre, interrumpan, ¿vale? No esperemos al final, interrumpan. El nivel de tolerancia de las mesofílicas a menor temperatura de 20 grados, ¿cuánto podría ser o cómo podría medirse? O sea, al final es un consorcio. Si tú pones a 30 grados, las mesofílicas se van a disparar y van a estar todas trabajando. Y de repente bajas el biodigestor a 15 y las mesofílicas entran en hibernación y las sikrofílicas van a trabajar mejor. Y las mesofílicas trabajarán con menor capacidad. O sea, tienes allá todo el mundo para trabajar en cualquier condición, en verdad. ¿Vale? Perdón, solo una consulta. Por ejemplo, en Honduras tenemos, hablando de las zonas cafetaleras, que son las zonas altas, las temperaturas promedio podrían andar ahí 21, 24 grados, pero hay eventos de frentes fríos donde las temperaturas bajan drásticamente, que podrían ser periodos de 3, 4 días. Luego sube y está eso. Esos 4 días que podría bajar, bueno, hay algunas zonas que puede bajar 12 grados, es lo que se ha reportado. ¿Qué tanto impacto podría tener en todo el ecosistema dentro del biodigestor? El grupo de bacterias en verdad tiene mucha inercia, ¿vale? Matar un biodigestor es muy difícil, ¿vale? O le echas un antibiótico o matarlo de otra manera es súper complicado.
Entonces, cuando te baja la temperatura durante varios días, porque viene un frente frío, un biodigestor normalmente es grande, tienen 4.000 litros, 5.000, 20.000 litros de agua. Eso tiene una inercia térmica que le cuesta mucho bajar de temperatura, aunque haga frío. Entonces, como mucho vas a perder 2-3 grados por día. ¿Vale? Entonces, al cabo de 3 días, tú estabas en 22, pues ahora te has puesto a 18. Y las bacterias se adaptan a eso. Esos días seguramente produzcas un poco menos de biogás, pero que en el estacionario a lo largo del año no es dramático. Y luego volverá a subir la temperatura y ellas volverán a reaccionar. Es que el consorcio de bacterias que hay es tal que valen para todas las circunstancias, digamos. Y es que las puedes intentar maltratar. Una amiga de Australia había intentado matar a su biodigestor y no lo había conseguido. Luego veremos cosas de cómo matar a los biodigestores. Os cuento lo que ella intentó y no lo consiguió. ¿Vale? Entonces, bueno, ahora estamos con otro paper para ese tema porque es simpático. Son mucho más resistentes de lo que nos creemos, ¿no? Y sobre todo tener esa biodiversidad de bacterias ahí dentro metidas para cualquier cosa que te pueda pasar. Bajadas de temperatura, subidas de pH, bajadas de pH, lo que sea. Vale, este es los resultados de un paper publicado en el 2014 de la Universidad del Sur de Dinamarca, que está muy interesante. Ellos lo que hacen es miran a ver cómo producen las bacterias a diferentes temperaturas. ¿Vale? ¿Qué pasa si pongo un biodigestor, meto estiércol dentro de una botella, cierro la botella, en el estiércol ya están las bacterias, ¿vale? Esto también es algo de referencia, las bacterias ¿dónde están? Ya están en los estiércoles, no está en la basura orgánica, ¿vale? Pero sí en los estiércoles. Cualquier estiércol tiene el consorcio de las bacterias necesarias para hacer digestión anaerobia, cualquiera. De cerdo, de perro, de cuy, no sé si aquí se come cuy, de cualquier cosa, ¿vale? De faisán, de león también. Hay un biodigestor en México funcionando, de hecho, con heces de zoológico, de elefante y de todas estas cosas, pues también tienen el consorcio de bacterias. Luego, ¿qué pasa si yo meto un estiércol? En este caso es de vaca y de cerdo, en una botella, la cierro y empiezo a mirar todos los días a ver cuánto gas sale de ahí. ¿Vale? Eso es un tipo de ensayo que se suele hacer para mirar cuánto tiempo tardan en entregarme las bacterias todo el metano posible que hay ahí contenido, y llegará un día en que las bacterias ya se han comido todo lo que podían comerse y no es que se mueran, es que entran en hibernación, ¿vale? Algo parecido a eso. Entonces, estos son los días, el día 0, el día 10, el día 20, el día 30, el día 40, 50, 60. Entonces van viendo cuánto se ha ido produciendo. Y estas son las gráficas de las diferentes temperaturas. A 5 grados... Fijaros, apenas produce biogás, ¿ya? Y esto es metano directamente. A 10 grados produce esta cantidad, a 15, 20, 30, ¿vale? Son todas las diferentes medidas. Entonces, cuanto más temperatura, más biogás eres capaz de sacar de esos estiércoles. También ver cómo empieza. Un biodigestor caliente empieza desde el día 1 a producir metano. Un biodigestor frío le toca que las bacterias se adapten a esas circunstancias y al cabo de un rato empezarán a producir. Ya llegan de acuerdo, oye, ¿quién va a hacer qué? ¿Quiénes serán las del frío? Vosotros, pues vosotros ponéis a trabajar. ¿Vale? Si está caliente ya se pone a trabajar directamente, pero si no les toca organizarse. ¿Vale? Permitirme que hable en estos términos, pero yo me entiendo más. Y esto es con el estiércol de cerdo y esto es con el estiércol de vaca. Lo que nos están diciendo, por ejemplo, aquí, es que aquí donde te merece la pena, por ejemplo, con el estiércol de cerdo, es trabajar casi en los primeros 15 días, donde está la gran producción de biogás. Después simplemente va acumulando un poco más, un poco más, un poco más, un poco más. Pero los primeros 15 días son los fuertes. Eso es lo que llamaríamos tiempo de retención. ¿Cuánto tiempo requiero de dejar la materia dentro del biodigestor para que me dé el biogás? ¿Sí? El tiempo de retención, si tenemos un biodigestor tubular, imaginaros que esto es un biodigestor tubular, un intestino, ¿vale? Esto tenemos aquí la fase líquida y esta parte de aquí es la fase gaseosa. Imaginaos que yo lo voy a cargar con esta cantidad. El tiempo de retención es cuánto tiempo esta cantidad que va a entrar por aquí y va a terminar saliendo por allí, se queda dentro del biodigestor. Si yo cargo, imaginemos 5 litros, estos son 5 litros, los meto hoy, yo puedo hacer el ideal de que se me quedan en esta parte. Si yo mañana vuelvo a cargar, lo que yo cargo mañana empuja lo que eché hoy y lo adelanta. ¿Cuántos días tardaría en llenar el biodigestor? ¿Vale? Los días en que tarden en llenar el biodigestor, imaginar día 10, ya está lleno. Cuando yo cargue el día 11, lo que yo metí hace 10 días saldrá por la salida. ¿Os dais cuenta? Ha ido yendo empujado.
Entonces han pasado 10 días en que le han ido empujando lo primero que yo metí y el día 11, ¡pim!, ya me sale fuera. Ha pasado 10 días dentro del biodigestor. Ese es el tiempo de retención hidráulico, que se llama. ¿Vale? El tiempo de retención hidráulico es el tiempo que la materia se queda dentro del biodigestor. Y es el tiempo en el que las bacterias van a estar trabajando, porque una vez que sale, ya estamos con oxígeno, otras condiciones, las bacterias ya no trabajan. Aunque se produjera algo de biogás, porque alguna bacteria puede sobrevivir allí dentro, tal, yo no lo voy a capturar, porque este biogás se me iría a la atmósfera. Vale, si yo tengo 50 cargas de 5 litros y yo sé que he tardado 10 días en llenar el biodigestor, yo ya tengo el volumen líquido del biodigestor. 5 litros por día, he tardado 10 días, 50 litros. El biodigestor tiene un volumen líquido de 50 litros. Que nos hemos inventado. En comparación al estudio que tú nos mostrabas antes, digamos que me queda una confusión del tiempo de retención, porque allí hablan del tiempo de retención como los días en los cuales se produce el gas, que es lo que nos acabas de aclarar. Y lo que nos estás comentando, o sea, ¿es diferente el concepto, tiempo de retención hidráulica, al tiempo de retención que nos muestras acá en este estudio? O sea, el tiempo, en este caso ellos lo que hacen es, en una botellita van midiendo cuánto produce por día, ¿vale? Y esperan, y claro, y al final apenas produce, ¿no? Apenas tiene producción, fijaros aquí. O sea, ya las bacterias han dado todo lo que tenían que dar. Y esto lo pasamos a un biodigestor, es cuánto tiempo tiene que estar la materia que yo meta en un plug flow, cuánto tiempo que tiene que estar dentro del biodigestor hasta que salga. Entonces tú imagínate y dices, no, mira, es que yo quiero llegar hasta aquí, hasta esta producción, más no me interesa porque ya es muy caro hacer el biodigestor más grande, entonces estos son 35 días. Yo me voy a hacer un biodigestor donde cargo con 5 litros y tiene que estar 35 días dentro. Bueno, pues entonces el volumen total del biodigestor, tiempo hidráulico de retención, sería 35 por 5. ¿Vale? En este caso, si la carga diaria, hablamos de tiempo hidráulico, porque aquí hablamos en volumen, cuánto entra en volumen. Luego veremos, más adelante si da tiempo, el tiempo de retención de sólidos y la carga orgánica, que ya no me importa tanto el volumen, porque podría ser mucha agua, sino me importa realmente cuántos sólidos orgánicos, cuánta chicha, cuánta comida, realmente entra para las bacterias. ¿Vale? Entonces, pero eso lo veremos más adelante. Por el momento, este es un poquito el parámetro que te da la referencia. Luego ya podemos diferenciarlos. Entonces ya tenemos una primera ecuación que se pueden apuntar. El volumen líquido de un biodigestor, volumen líquido, es igual a la carga diaria, al volumen de la carga diaria, por los días de tiempo de retención. O esa formulita la cambian y le pueden dar la vuelta, ¿no? Que sería tiempo de retención es igual, vamos a ver cómo es. Tiempo de retención es igual a volumen líquido dividido la carga diaria. ¿Vale? Eso ya es, cada uno lo va viendo como quiera. Sí, tiempo de retención igual a volumen líquido dividido carga diaria. En el cuadro anterior, cuando tú hablas de los 15 días, ¿a qué temperatura estás más o menos en esa? O sea, los 15 días, según esta gráfica, este ensayo que hicieron ellos, me refiero a esta curva. ¿Ves esta curva? Aquí tiene un gran crecimiento, tengo una pendiente, y a los 15 días más o menos la pendiente baja mucho. Y ya me costaría mucho seguir ampliando, haciendo más grande el biodigestor para darle más tiempo de retención, para ganar poco biogás. Entonces, una decisión de alguien podría ser, yo me quedo con esta primera parte. Esto es lo que me interesa. Porque después hacer el doble de grande el biodigestor, que sería pasar de un tamaño en que yo multiplico la carga diaria por 15 días, si yo hago el biodigestor de 30 días, es que el biodigestor va a ser el doble de tamaño y no gano el doble de biogás. Bien, eso sí lo ven, ¿no? Vale, esto ya es, ellos cogen todas las curvas de producción de biogás a diferentes temperaturas y entonces ya las colocan y pueden hacer una tabla y entonces pueden decir, mira, cuando trabajas a 5 grados, este es el potencial de metano del cerdo y de la vaca. Y entonces lo que tú ves es que hasta 15 grados es muy poco la producción. Entonces cualquier biodigestor tenemos que intentar que supere los 15 grados. Mínimo intentar trabajar a 20, porque veis que aquí se da el disparo. De 15 a 20 grados es donde se nos dispara la producción de biogás. Y luego cada grado de más que puedas conseguir, aunque sean 3 graditos más dentro del biodigestor, bienvenido, porque es lineal la relación.
¿sí? Casi tienes, cuando pasas de 20 a 25, tienes un 50% más de producción de biogás en el cerdo. Entonces, añadirle 5 graditos al biodigestor, bienvenido sea. Por eso es rentable lo de calentar los biodigestores en Dinamarca, ¿no? Por ejemplo, eso que os decía, que gastaban el 60% del gas en invierno para calentar los biodigestores, para seguir produciendo biogás, es porque quieren pasar de este rango, digamos, yo no sé a qué temperatura estarán trabajando, de este rango quieren pasar a este otro. Porque esos 10 grados de más implica doblarme la producción de biogás. Solo a modo de ilustración, nosotros quizás nunca necesitemos ese tipo de técnica de calentamiento por el trópico en el que estamos, por lo menos los de zonas bajas. Pero a modo de ilustración, ¿cómo calientan esos biodigestores? ¿En un baño María, unas fosas? ¿O usted tal vez nos pueda comentar? Normalmente son biodigestores de lo que se hace en Europa, son unos silos cerrados con agitación continua, tienen unas aspas dentro y toda la pared, bueno, por fuera va aislada y por dentro es un intercambiador de calor, ¿vale? Es un serpentín por donde va pasando agua caliente. Eso es así como casi siempre todo el mundo lo hace. Vale, pero luego también, a ver si me da mañana, yo creo en los casos podemos ver que aquí también se puede mejorar bastante. O sea, tú puedes trabajar a 25, pero haciendo 4 cositas bien sencillas, puedes subir un biodigestor a 30, sin gastarte el biogás en hacerlo. ¿Vale? Aquí es como que nos hemos relajado en el trópico, es como que ya funcionan bien, estamos a 25, 20, ya funcionan, nadie le había dado mucha cancha al tema de cómo los calienta, pues ya va, si esto ya va. Y con estudios que hemos hecho para zonas muy frías, que nos ha tocado aprender mucho cómo trabajar en zona fría, eso tiene aplicación ahora para el trópico. Vale, luego está el rango de pHs, volvemos a lo mismo, las bacterias se adaptan a todo, pero donde mejor trabajamos es en pHs neutros, ¿vale? O sea, un pH de 6, 7 es genial. Cuando a mí el biodigestor ya se me pone en un pH de 5, 5,5, me empieza a preocupar. ¿Vale? La salida suele ser más básica que la entrada. ¿Vale? A la salida, normalmente los bioles tenemos un 7, 7,5 de pH. ¿Sí? Ya hemos perdido acidez. Tengan en cuenta que la acidez también me habla de parte del proceso. Yo les había dicho el proceso es hidrólisis, acidogénesis en términos generales y metanogénesis. La acidogénesis es la de la mitad del proceso de producción del metano. Esa acidogénesis produce ácidos, por lo tanto me bajan el pH. Y la acidogénesis es muy rápida, son las bacterias que trabajan súper rápido. En cambio las metanogénicas que van detrás no trabajan tan rápido. ¿Vale? Por eso necesitamos darle más espacio a las metanogénicas que a las acidogénicas. Cuando en un biodigestor en la salida me está bajando el pH, lo que me está diciendo es que las acidogénicas están trabajando mucho y las metanogénicas no les da tiempo a trabajarlo. Por lo tanto, sale parte del producto de las acidogénicas, sale por la salida y me sale de forma ácida. ¿Vale? Y puede ser tan ácido que al final ni las metanogénicas saben vivir ahí y empieza a producir solo CO2. Son biodigestores que solo producen CO2, me sale mucho CO2 y apenas metano, porque ya han ganado unas bacterias sobre otras y yo lo que quiero es la cadena. ¿Cómo compensar acideces? Mira, normalmente cuando trabajas con biodigestores de estiércoles no es un problema, ¿vale? El problema de las acideces lo tenemos con los cafés, los sueros, cosas que tengan mucho azúcar, ¿vale? Eso nos acidifica un montón, pero con estiércoles no suele ser un problema. Y si lo es, a mí me ha pasado por ejemplo con estiércol de cerdo, se me han acidificado un par de biodigestores, es por exceso de carga. Le he metido demasiado, entonces no estoy dando suficiente tiempo de retención. Tengan en cuenta que el tiempo de retención que habíamos visto antes, pues se puede hacer la imagen de que los primeros días es hidrólisis, los días de media acidogénesis y los últimos días metanogénesis. ¿Sí? La metanogénesis en verdad es la que más ocupa, casi el 50% del biodigestor sería metanogénesis. Si yo le doy pocos días de tiempo de retención a mi biodigestor, solo permitiré que haya la fase hidrólisis y la ácida, pero no da tiempo para que llegue a la fase de metanogénesis. ¿Sí? Entonces piensen que cada vez que meten 1 kilo de algo en un biodigestor y el biodigestor tiene 30 días de tiempo de retención, ¿qué le va pasando a ese kilo durante esos 30 días? Los primeros 3 días hidrólisis, los siguientes 6 días acidogénesis, es un proceso en cadena. Si yo bajo el tiempo de retención, a lo mejor solo me quedé en hidrólisis, o a lo mejor solo me quedé con hidrólisis más acidogénesis. Es un proceso, piensen en una fábrica de autos. Si no da suficiente tiempo, a lo mejor el auto sale sin llantas, porque no dio tiempo a que el último ponga las llantas. ¿Sí?
Sabemos que hay tablas donde están los diferentes biomasas de una forma estandarizada, los diferentes tiempos de retención hidráulica, pero ¿existe a través de la caracterización de esa biomasa alguna ecuación que nos permita conocer el tiempo de retención hidráulica real de ese tipo de biomasa según las condiciones en que estamos? O sea, eso hay modelos matemáticos, se llama el ADM, pero eso es meterte en un jaleo, ¿vale? Eso se usa más para investigación profunda. Normalmente la gente usa tablas. Ya hay tablas que te están diciendo, mira, si estás a una temperatura de 35 grados, lo vamos a ver mañana en el tema de diseño. Si estás a 35 grados, pues con que tengas 25 días de tiempo de retención es suficiente. Si estás a 11 grados, te súbete a 90 días de tiempo de retención. Eso ve por tablas. Por lo digo por no complicarnos la vida. Y lo otro es el tipo de trabajo, o sea, bueno, que te había enseñado, ¿no? Es la siguiente, ¿no? Es esta tabla ya te está diciendo a cuánto vas a trabajar. A 20 grados, pues producirás más o menos no sé cuánto biogás. Esto se mide por kilogramo de sólido volátil. El sólido volátil es la parte orgánica del sólido que metes, ¿vale? Digamos que el estiércol tiene un 13% de sólidos, el resto es agua, y de ese 13% de sólidos, el 80% debe ser orgánico. El otro 20% debe ser inorgánico, sean minerales, cenizas, que se llaman, ¿no? Vale, estamos en el pH. Normalmente si trabajamos con estiércoles no nos preocupamos, si trabajamos con otras cosas, sueros, azúcares, vinazas, aquí ya sí hay que empezar a preocuparse. ¿Cómo compensamos? O con correctores, directamente metiéndole químicos, lo cual te metes en un problema porque ya dependes de fuera para estar corrigiendo eso, o por codigestión, mezclamos cosas. Si yo empiezo a mezclar estiércol de vaca con aguasmieles de café, el estiércol de vaca tiene mucho buffer, me aguanta muy bien el pH, y al mezclarlo con el café, que se me acidifica, se compensan el uno con el otro. Normalmente, cuanto más mezcles cosas, mejor. Cuanto más variada es la dieta de un biodigestor, es como nosotros, mejor. Si solo lo alimentas de estiércol, pues pobrecitas, es como alimentarnos nosotros solo con arroz. Pero si empiezas a alimentar de diferentes estiércoles, de perro, de chancho, más le echas de vez en cuando suero de leche, y le echas, y le echas, y le echas, más rico y más biodiverso se vuelve el biodigestor y mejor funciona. Entonces hay estrategias para compensar, ¿vale? Unas cosas con otras. En última instancia te toca compensar echando correctores de pH. Hay inhibidores, hay procesos que nos alteran la digestión anaerobia. Si hay formas de matar, digamos, o de paralizar, o de interrumpir, o de molestar el proceso de la digestión anaerobia. Uno que siempre da mucho miedo son los antibióticos. ¿Qué pasa con una granja de cerdos donde tenemos enfermos a unos cuantos cerdos, les han dado antibióticos y parte de esos antibióticos quedan en las heces y esas heces entran al biodigestor? Un antibiótico es un terrorista que entra dentro del biodigestor y empieza a matarse a todas las bacterias, porque esa es su función, matar bacterias. Vale, entonces, esto ha habido mucho tema, ¿vale? Porque se ha hablado de biodigestores que se caen en la producción cuando se les ha dado antibióticos. Yo mi primer biodigestor que hice en mi vida, echamos la culpa a los antibióticos porque no me funcionaba los 3 primeros meses, luego ya lo conseguimos hacer funcionar, pero pensábamos que era un tema de antibióticos. Pero luego cuando empiezas a mirar papers, te dicen no es tan dramático, siempre que no sea todo. Sí vas a tener un descenso en la producción de biogás, porque al fin y al cabo es un terrorista entrando dentro del biodigestor, pero el biodigestor es capaz de salir adelante, ¿vale? Hombre, si tú estás alimentando todos los días a tus cerdos, que eso se hace en Europa en algunos sitios, a pollos, ¿no? Con antibiótico, lo metes directamente en la comida, pues el biodigestor complicadamente va a salir adelante, pues estás metiendo todos los días a un terrorista dentro del biodigestor. Pero si es de vez en cuando... Sí. Ya trabajamos con estiércol de ganado, pero también influye el tipo de agua con que le alimentas, ¿no? ¿Qué pasa si usas agua de lluvia o cuando estás en el campo, normalmente lo alimentas con agua de pozo, ¿verdad? Entonces ahí te baja mucho el pH. Y lo otro, ahorita con esto, perdón, de las bacterias, ¿cuánto es lo recomendado después de haberte parasitado a los animales para poder seguir alimentando con ese tipo de estiércol, ¿no? La primera era del pH con el agua. Eso depende del agua, pero normalmente las aguas, o sea, nosotros somos en el altiplano boliviano, tenemos aguas de 8 de pH y para adentro, y aquello funciona. 8 de pH, porque también las mezclamos con el estiércol. Sí, yo meto todo, cualquier cosa, mientras no sean unas aguas ácidas que me entran con 5,
Pero normalmente cualquier agua estará entre 6, 7,5, 8, cualquier agua. No. Ah, bueno, empieza a bajar y empieza a producir más, hay más porcentaje de producción de CO2 que de metano. Entonces sigue el biodigestor, tú lo ves inflado, sigue produciendo biogás, el contador te cuenta, pero intentas prender y no prende, porque es principalmente CO2. En la fase acidogénica se produce mucho CO2, ¿vale? Que luego se compensa con la de metano, pero como en un biodigestor ácido la fase de metano ya casi no se da, pero sí la acidogénica, se producen gases, pero es principalmente CO2. Eso yo esperaría simplemente un par de ciclos, con un día te vale. O sea, con que se le limpie un poco el cuerpo al animal. O sea, el problema para mí es cuando entra toda la granja en proceso de... desparasitado, mira, no, desparasitado no es lo mismo que antibiótico. En desparasitado no sé cuál es la... No, le sigues cargando. El biodigestor es que es muy duro matarle, ¿vale? Te va a bajar la producción y demás, pero realmente un biodigestor un poquito grande es súper difícil matarlo, ¿vale? Entonces puedes tener bajada y luego lo recuperas y eso Joaquín Víquez, que él sabe más de la parte de producción animal, él nos puede responder a esa pregunta. Bueno, tenemos estas partes, cosas que tener cuidado. Yo normalmente cuando trabajas con sustratos muy normalitos, o sea, digamos los residuos agrícolas normales, es fácil trabajar, ¿vale? Lo único que hay que pensarse a veces son las partes hidráulicas. Si queremos trabajar con cabezas de piña, pues hay que pensarse cómo voy a meter la piña, cómo va a salir, la muelo, no la muelo, ¿vale? Son temas ya de mecánica, no temas del proceso, el proceso funciona, ¿vale? Si metemos muchas frutas, sí nos tenemos que pensar que van muchos azúcares, entonces nos puede acidificar, con qué mezclo, qué tengo disponible cerca, ¿no? Podemos usar poda de árboles, lo vamos a ver después, por ejemplo. Pero normalmente no te encuentras metales pesados te los encuentras con, voy a trabajar con el lixiviado de un relleno sanitario, pues ahí tienes un problema, porque el lixiviado del relleno sanitario, a pesar de que lleva mucha carga orgánica, por ejemplo, tiene muchos metales pesados. Y a ver qué hay ahí, empiezas a meter un ambiente tóxico dentro del biodigestor, ¿vale? Tóxico para las bacterias. Pero en términos generales, cuando trabajamos con residuos agrícolas, para mí no es un tema, ¿vale? En términos generales. Solo es la parte de los azúcares, que ahí sí que nos toca pensárnoslo un poco porque se acidifican los biodigestores, ¿no? Esta parte de falta de microelementos, en verdad es pues que a veces puede faltar cadmio, o puede faltar, yo qué sé, bromo, o alguna de estas cosas que tienen una poca necesidad, las bacterias de ello, y como te falte, pues no funcionan. Ya, pero con una dieta variada y diversa, todo es una buena alimentación y suele tener cualquier cosa que le metas al final un poquito de cadmio, de bromo, de lo que sea, ¿no? Ya os digo, en estiércoles no os preocupéis, no es un tema. Cuando empezamos a jugar con otros residuos, pues a lo mejor ya te toca mirártelo, pero residuos agrícolas solo es la parte más que nada de azúcares lo que hay que preocuparse. Solo como referencia, el biogás producido, esto lo sabéis, 40-70% de metano. Yo he tenido varios biodigestores de 40%, ¿vale? Son como los pobrecitos, son como los que sacan mal la nota, hacen mal el examen y solo tienen un 40% de metano, pero funcionan, es combustible, se puede trabajar con ese nivel de metano. Dióxido de carbono normalmente es lo contrario, y tenemos un gas que es fatal, que es el sulfídrico, es el que huele a huevo podrido, entonces es muy fácil de detectar, es una parte buena, pero corroe todos los metales, y esta es la parte mala. Por eso muchas veces en biodigestores se trabaja en mediana escala con sistemas de construcción por ladrillo concreto, o fibras de vidrio o plásticos, porque si trabajas con metales te toca pasar a acero inoxidable y te metes a unos costos que muchas veces son inasumibles, ¿vale? Entonces eso es una de las características de la tecnología. Aquí tenéis, os lo pasamos, una equivalencia en contenido energético del biogás producido por metro cúbico a otros elementos. Una familia, un biodigestor familiar normal de los pequeñitos, normalmente produce 1 metro cúbico de biogás por día. Entonces, en verdad, esa familia tiene una fábrica de 0,8 litros de gasolina por día, que no es poco, por día.
¿vale? Solo como referencia, el biogás es menos energético que el gas natural, si lo veis, ¿vale? Es 0,76. Se puede adaptar el biogás fácilmente a cualquier cosa que funcione a gas natural, cualquier calefón, cualquier cosa se adapta tranquilamente a biogás. Y ya lo veréis, yo creo que lo va a ver mañana Joaquín, nos va a enseñar tema de motores diésel, motores de gasolina. El biogás sustituye completamente a la gasolina, podemos hacer funcionar un motor gasolina a diésel, a biogás sin problema, en diésel no podemos del todo. Esto lo mira más Joaquín, entonces me lo voy a pasar porque si no me echan la bronca. Siempre que miramos biogás, biodigestores, la gente, y a mí me pasaba, nos llama mucho la atención el fuego, ¿no? Del estiércol, conseguir una llama de gas, era wow, ¿no? Es un poco increíble. De hecho, hasta la primera vez que no lo ves, no te lo terminas de creer, piensas que realmente van a quemar el estiércol y no. Pero se le ha dado mucho énfasis últimamente al fertilizante, ¿vale? El fertilizante en Asia, por ejemplo, no había casi reportes sobre el fertilizante. Asia son los que más biodigestores tienen del mundo y hablaban siempre del biogás, pero no había reportes del fertilizante, y es mucho, en parte en Latinoamérica, donde se empieza a dar impulso a estudios del fertilizante y a empezar con publicaciones. Este es un artículo, un libro de la FAO, está disponible en internet, es gratuito, donde hacen una comparativa de los pocos papers científicos que hay sobre el efluente del biodigestor. Y esto lo hizo IVOS, es un estudio, mira literatura científica, también literatura gris, también está gratuito en internet, está en castellano y está en inglés, mirando comparativas de la información que hay de este fertilizante. El fertilizante funciona muy bien, no solo porque reciclamos NPK, funciona mejor que simplemente explicarlo por el NPK, porque tiene todavía microorganismos, ¿vale? Se habla de que tiene fitohormonas. Entonces, esta es una de las partes que yo siempre veo que nos basamos en energía, el biogás, wow, metano, cuánto no sé qué. No, el biol, en Bolivia, por ejemplo, el biol es el que explica los más de 1000 biodigestores que se han instalado. ¿Vale? La base es el biol, porque en Bolivia está subsidiado el gas. A la gente no le importa comprar una garrafa de gas. En Ecuador, donde estoy ahora, vale $1, $1.20, ¿no? ¿Cuánto vale? 1,60, $1.60 vale la garrafa de gas de 15 kilos. Entonces, no es un problema, tú no puedes ir con un biodigestor ofreciendo gas, ofreces fertilizante, ¿vale? Bueno, aquí dejamos unos datos, ya lo veremos, que si no me echan la bronca. Uy, pero me falta. Bueno, lo que os quería presentar ahora, y para yo poder terminar, es un poco tipos de biodigestores, porque hay muchos y variados, y cada vez hay más. Y ahí es muy difícil dividir los biodigestores, ¿vale? A veces se habla de una forma de dividirlos, es el tipo de escala, si es doméstica, si es productiva, si es industrial, pero un biodigestor de 30 metros cúbicos, por ejemplo, no sabemos a qué escala pertenece. ¿Eso es industrial? Pues hay biodigestores de 1 metro cúbico que son industriales. Hay biodigestores de 30 metros cúbicos que son domésticos. Entonces, a veces hablamos de tamaños. Oye, ¿en qué tamaño trabajas? ¿No? Pues yo personalmente estoy más enfocado a los de mediana y pequeña escala. Es raro que haga un biodigestor de 1000 metros cúbicos. Aunque está por aquí, ¿no está la persona de Bolivia? No. Bueno, es un biodigestor que hicimos de 1000 metros cúbicos en Bolivia, que él podría hablar, pero bueno. Luego, también podemos hablar de tecnología, que para mí esto sí es una clasificación muy clara. Si es tecnología sofisticada o si es tecnología apropiada. Y entre ambos lados, entre la sofisticada y la apropiada, tenemos todo un abanico, ¿vale? Donde vamos simplificando la tecnología o complejizando la tecnología. Una tecnología sofisticada normalmente intentan poner todo automatizado. Hay agitación mecánica, hay calefacción activa, hay controles de pHs automáticos que añaden el corrector de pH necesario, ¿vale? Y de ahí nos vamos simplificando hasta los biodigestores más sencillos, que lo que llamamos son biodigestores de bajo costo, se suelen llamar, que son los que no necesitan sistemas activos de calefacción ni sistemas activos de agitación, ¿vale? Pero otro criterio podría ser si trabajas en seco, si trabajas en húmedo. La mayoría de biodigestores trabajan en húmedo, ¿vale? Porque es más fácil, se diluye la entrada, el sustrato, se diluye, se mezcla con agua y eso entra al biodigestor. Y por un tema de hidráulica, de haberlo mezclado con el agua no es que aporte mucho a la reacción. Lo que aporta es la hidráulica, que nos es más fácil manejar flujos de agua, flujos líquidos, que flujos sólidos. Mover una cosa sólida, una basura que no está
machacada, triturada, esto nos complica la vida. Entonces, normalmente se trabaja en digestión húmeda, ¿vale? La referencia, como referencia, porque aquí también hay discusión, es cuando la entrada es menor a 20% de sólidos totales, ¿vale? Un sistema, por ejemplo, el estiércol, normalmente lo diluimos 1:3 con agua, el estiércol de vaca, ¿vale? Para hacerlo más húmedo. Digestión seca sería cuando ya trabajas con materias en que no añades agua, ¿vale? Por eso se les llama secas, ¿vale? Y a veces hacen como pilas de compostaje dentro de un container, dentro del container meten la pila de compostaje y lo único que hacen es regar sobre esa pila, que no es de compostaje, sobre esa pila regar líquido que tenga las bacterias, el inóculo, el líquido va penetrando por toda la pila, se vuelve a recoger abajo ese líquido y se vuelve a reinyectar arriba, ¿vale? Se inmoviliza la materia y lo que se mueve son las bacterias, ¿vale? A través del líquido. Eso sería una digestión seca, por ejemplo, ¿no? Y también se miran entre los biodigestores de alta carga orgánica o baja carga orgánica. ¿Cuántos kilos de sólidos volátiles? Los sólidos volátiles es la parte orgánica del sustrato que metamos, ¿vale? ¿Qué cantidad de sólidos volátiles metes por metro cúbico de biodigestor? ¿Vale? Esa sería otra referencia. Cuando hablamos de escala hay que tener cuidado, porque una misma tecnología puede tener escalas muy variadas. Estos son biodigestores tubulares, son hermanitos, digamos, es exactamente el mismo principio. Este es en una granja con, no sé qué tenía, 15 cerdos en Bolivia, y este es en Colombia, mirad el tamaño de esta persona, con una granja de 3.000 cerdos. Entonces, un biodigestor tubular se puede hacer a cualquier escala. Muchas veces cuando nos hablan de baja tecnología, todo el mundo pensamos en la pequeña familia, que tiene unas poquitas vacas, unos poquitos cerdos y solo va a usar el gas para cocinar. Cuidado porque baja tecnología también se aplica en grandes infraestructuras. El tamaño tampoco nos dice. Este biodigestor cuesta lo mismo que este otro. Eso que veis ahí es una persona subida encima, de hecho soy yo subida encima. Ese es un biodigestor de 1000 metros cúbicos, ¿vale? Y este es un biodigestor que no tiene más de 1,5 metros cúbicos. El coste de este es el mismo que de este. Normalmente hemos sofisticado las tecnologías, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, para hacerlas más compactas, porque el uso del suelo, el terreno, es muy caro. Entonces se intenta hacer más compacto la tecnología y por temas de clima, como tienen climas más adversos, tienen que estar metiendo más calefacción para poder mantener el sistema funcionando. Cuando trabajamos normalmente en sitios más tropicales hay más espacio disponible, hay menos densidad de población, entonces podemos trabajar en grandes tamaños a costa de ahorrarnos todas estas valvulitas y todos estos automatismos. Esto requiere un ingeniero o una ingeniera mínimo para mantenerlo y esto no hace falta, ¿vale? Estos son sistemas mucho más sencillos que no necesitan tanto control. Luego empiezan las combinaciones. Este es el biodigestor básico. Es una olla donde tiene una entrada, el clásico se le agitaba, tiene una salida de biogás y una salida de efluente. Y a eso se le empiezan a hacer modificaciones. Aquí, por ejemplo, están reteniendo la salida se deja que decante los sólidos que hay en la salida y se les vuelven a inyectar. En este tienen un empaque, un filtro, donde se le mete por abajo el sustrato, en el filtro, aparte que retiene los sólidos, se genera biofilm, aumentas el sitio donde están las bacterias. Tengan en cuenta que las bacterias no están flotando, las bacterias tienen que estar agarradas a algo, se agarran a superficies. La primera superficie que imaginamos es el interior del biodigestor, pero también se agarran a cualquier superficie de cualquier trocito de paja, cualquier trocito de sólido que haya entrado al biodigestor, en torno a eso empiezan a reproducirse. Y en este tipo de sistemas, no me sale. En este tipo de sistemas lo que hacen es meter un filtro que además de retener sólidos, las bacterias lo colonizan a todas estas superficies y tienes mayor número de bacterias, ¿vale? Y de ahí empiezan a complicarse la vida de cualquier manera, o sea, empezamos a tener todo tipo de variedades. Este es la mezcla de este de aquí que recirculaban los lodos con este otro de aquí, que es un biodigestor de flujo ascendente. Tenemos multitud de configuraciones y algunas funcionan mejor para líquidos, otras para sólidos, ¿vale? Esto es todo un mundo y es muy variado y hay que saber qué tecnología elegir para qué caso.
Se han intentado varias veces hacer clasificaciones de biodigestores y no hay ninguna clasificación así que sea muy clara, ¿no? Este es un paper que está publicado en el 2010 donde intentaban hacer biodigestores de una etapa o de 2 etapas, dry digester, esto es digestión seca, digestión húmeda, y luego y las combinaciones entre ellos, ¿no? Aquí otra vez tú puedes tener, no sé, un biodigestor húmedo de una etapa o un biodigestor húmedo de 2 etapas. Y son combinaciones. Al final es todo un mundo bastante diverso. Aquí nos vamos a reducir el universo, ¿vale? Y vamos a atender a biodigestores sencillos, de bajo costo, digestores normalmente de una etapa y normalmente van a ser húmedos. Esta es otra clasificación que a mí me gustó mucho, que sacaron en el 2015, donde intenta decir tipos de diseño de biodigestores. Ya lo diferencian porque los que tienen baja carga orgánica, entra poca cantidad de sustrato por metro cúbico, realmente son poco sofisticados, y los que entran alta cantidad de sólidos volátiles por metro cúbico. Y luego pone los tubulares, porque no sabe dónde meterlos. Y a mí me encanta porque yo trabajo tubulares. Entonces los tubulares son los biodigestores que no entran dentro de la clasificación. Están los de baja carga orgánica, los de alta carga orgánica y los otros, que no saben dónde ubicarlos. Y a mí personalmente eso me gustó. Al final, para mí hay 2 diferencias. Uno son los biodigestores de mezcla, que imitan más un estómago, donde las cosas se trituran y se mezclan. Estos son los biodigestores más implementados en Europa y en Estados Unidos. Son estos silos con agitación continua, donde se va metiendo agitación y calefacción, ¿vale? Que imitan más un estómago. Y luego están los tubulares, que imitan más lo que sería un intestino, ¿vale? Este, por ejemplo, es un sistema de 3 biodigestores tubulares en serie. Lo que entra a este primer biodigestor por allí, recorre el primer biodigestor, pasa al segundo, pasa al tercero, eso sería un biodigestor tubular en serie, ¿vale? Dividido, en este caso, en 3 etapas. Pero lo podemos dividir en 5, en 8, en lo que queráis, ¿no? Al final yo me baso mucho en este criterio, que es la tecnología apropiada. Os leo muy rápidamente: tecnologías apropiadas caracterizadas por criterios como su pequeña escala, uso máximo de materiales locales y de fuentes de energía descentralizadas y renovables, por su facilidad de manejo y mantenimiento o por requerir una baja inversión de capital. Desde esta perspectiva, toda tecnología aplicada al desarrollo rural debería ser ambientalmente sana, socialmente justa, económicamente viable y culturalmente aceptable. Es muy largo, pero nos podemos quedar con ciertas ideas. A mí me gusta trabajar a pequeña escala. ¿Qué significa esto? Que si voy a trabajar con una ciudad grande en el tratamiento de residuos, yo no voy a hacer un biodigestor donde se centralicen todos los residuos. Voy a intentar descentralizar y hacer muchos pequeños biodigestores descentralizados que traten los residuos a nivel local. Materiales locales, fácil manejo, que no necesitamos ahí un equipo de ingenieros constante, y bueno, y fácil mantenimiento. Estos son los biodigestores que se vienen implementando en Europa, ¿vale? Esta es la visual que tenemos cuando ponemos biodigestores. Te va a salir en el Google este tipo de cosas. Pero este tipo de cosas han llegado ya a 14.000 plantas en Europa, de las cuales 9.000 están en Alemania, ¿vale? Estas 9.000 plantas han venido con un crecimiento de implementación muy fuerte, ¿vale? Estos son los últimos años, cómo han ido cada vez instalando más y más y más. Y tenemos, en esta parte, llegaron a instalar 1.000 biodigestores por año. Pero vemos que últimamente cada vez han producido menos. Cada vez están instalando menos biodigestores. ¿Qué sucede? Se habían desarrollado ellos la tecnología, ellos son el futuro, ellos son la referencia del biogás en el mundo. Cuando pasamos a mirar el número de plantas instaladas por año, encontramos que tienen unos años que instalaban 1.000 plantas de esas por año, pero el año pasado instalaron 61. Eso es menos del 10% de lo que venían haciendo. Se ha hundido el sector del biogás. Todo esto fue únicamente posible por los subsidios que recibían del gobierno alemán. Eran subsidios fortísimos. Entonces se desarrollaba cualquier cantidad de tecnología con tal de absorber mejor los subsidios, no con hacer la tecnología sostenible, porque no la han hecho sostenible. A partir del año 2014 reducen los subsidios y cambian las condiciones y no siguieron instalando más biodigestores, apenas 61, viniendo de una carrera de 1.000 por año. Hay otras referencias en el mundo de biodigestores, que es, por ejemplo, este es el modelo de biodigestor más instalado en el mundo. De estos hay más de 50 millones de plantas en el mundo. Esto sí es sostenible. Esto llevamos 30 años o 40 años instalándolos y funcionan. Son ollas enterradas, normalmente hechas en ladrillo y concreto. Este es el modelo Camartec,
específicamente, desarrollado en Tanzania, pero implementado ahora en todo el mundo. Aquí en Nicaragua hay, no sé, unos cuantos biodigestores de estos modelos hechos. Es un biodigestor bien sencillo, tiene una entrada, una cámara donde se fermenta el lodo. Aquí se acumula el biogás y esta es una cámara de compensación. ¿Qué sucede? Que aquí el biogás se acumula y si nadie lo está consumiendo, el biogás al acumular se va aumentando su presión y empuja el lodo hacia abajo. Al empujar el lodo hacia abajo, el lodo es desplazado a la cámara de compensación. Luego alguien va a llegar, va a consumir ese biogás, baja la presión del biogás en esta cámara y el lodo que se había desplazado a esta cámara regresa. Y tenemos un sistema de agitación de viene y va, que nos ahorra cualquier motor, palas, etcétera. ¿Vale? Simplemente aprovechar la hidráulica, es un sistema de agitación neumática que nos ahorra maquinaria. Cualquier maquinaria, cualquier elemento móvil es un punto débil de la tecnología. Siempre hay que intentar tecnologías con el menor número de puntos débiles y cualquier cosa que se mueva es un punto débil. ¿Vale? Cualquier engranaje, cualquier cosa de este tipo. Este es un poco datos para que tengan en el mundo. Nepal desde el año 92 ha instalado 270.000 plantas de biogás en un país de 30 millones. Están llegando al 10% de la población por cada 10 habitantes hay un biodigestor, básicamente. Lo cual es una locura. ¿Cuántos habitantes hay aquí en Ecuador? O sea, en Costa Rica, más o menos. 5 millones, pues imagínense tener, ¿qué? 500.000, de 50.000 biodigestores, ¿no? Vale, estos son los biodigestores tubulares, es un desarrollo muy latino, ¿vale? Esto se empieza, el primer manual de biodigestores tubulares que se hacen con mangas de polietileno, mangas de plástico de invernadero. El primer manual sale en el año 87 en Colombia. Viene de un desarrollo del doctor Thomas Preston, que es un ingeniero que venía trabajando en Cuba, luego trabajó en República Dominicana, luego anduvo por Etiopía, probó todos los tipos de biodigestores, el hindú, el chino, los modelos antiguos de este tipo, pero le resultaban muy caros para implementar en Latinoamérica. Y él encuentra en Etiopía, el plástico de invernadero. El plástico de invernadero se fabrica de forma de manga, ¿vale? No es una sábana, ya tiene forma de manga, ya tiene forma tubular, y su idea fue simple, ¿qué pasa si amarro a cada lado unas tuberías que me hagan de entrada y de salida, inclino las tuberías de tal manera que se me forma un sello de agua y el gas acumulado aquí no es capaz de escapar al exterior? Y con ese sistema, se revoluciona a Colombia, bueno, también entró este sistema fuertemente a Nicaragua, aquí a Costa Rica. El primer manual lo redacta Thomas Preston con Raúl Botero. Raúl Botero es un colombiano que habéis tenido aquí 20 años en la Universidad Earth trabajando y ha sido una de las referencias de esta tecnología. Hay variaciones de la tecnología, haciendo cajas fijas, ¿vale? Que serían haciendo cajas ya de cemento a la entrada y a la salida. Eso es el modelo CIPAF, se le suele llamar. Yo he encontrado biodigestores de estos que han seguido siendo instalados, de ese modelo antiguo del año 87, esto es en Ecuador en el 2013, un biodigestor alimentado tubular con el estiércol de 12 cerdos, y esto pues funcionaba y producía suficiente gas para encender esa cocina a las 4 hornallas a la vez. No estimé cuánto tiempo era capaz, pero bueno, tenía presión suficiente para esas hornallas, eso es biogás, y ese productor con ese biodigestor chiquitito. ¿Vale? Entonces sí tiene potencial y se puede usar tranquilamente. Biodigestores ahora ya se hacen muchos, hemos vuelto a las gemembranas. De los biodigestores de plástico hemos pasado a los biodigestores de gemembrana y conviven las dos tecnologías, las de plástico y las de gemembrana. En todos los países, en casi todos de la zona, encontramos empresas que vendan biodigestores ya prefabricados o biodigestores de plástico. ¿Vale? Aquí en Costa Rica tenéis varias, he puesto 2 de referencia, Biogás y Biosinergia, pero seguramente haya más que yo no conozco en profundidad. Pero tenéis Colombia, Perú, Ecuador. Hablábamos del tema de los tamaños, ¿no? Que no nos pensemos solo que estos biodigestores van para pequeña escala. Y la pequeña escala ofrece mucho, no pensemos que la pequeña escala, esto es en Colombia, una finca que hay en el departamento de Santander, la pequeña escala no solo es para cocinar, con un biodigestor pequeñito podemos hacer funcionar un motor. Si ven ahí hay un reservorio, esa parte de ahí es un reservorio de biogás. Aquí se almacena el biogás de varios pequeños biodigestores que tienen y conectan directamente a un motor y lo pueden hacer funcionar, metiendo el biogás por la entrada de aire, ¿vale? Y se hace funcionar. Aquí, ¿cuál es la preocupación?
esta cosita amarilla que ven aquí, el filtro. Recordar que el biogás tiene ácido sulfídrico que corroe cualquier metal. Si no ponemos el filtro, este motor duraría 6 meses y a los 6 meses quedaría absolutamente corroído en su interior. ¿Vale? Entonces eso es una parte que mañana veréis con Joaquín del tema de los filtros. Esto es para que veáis que pequeña escala, este pequeño reservorio es capaz de alimentar estos motores y hacerlos funcionar, ya sea para generar electricidad o para generar movimiento, una picadora, una bomba o lo que sea. Y desde la pequeña escala se puede hacer. Esto es un biodigestor con viruela, ¿lo ven? Eso en verdad son pinchazos. Es un animal que ha entrado, es un biodigestor de plástico, rompe el plástico pateando por encima de él y al propio productor se le ocurre hacer salidas falsas de biogás. Mete unos adaptadores de tanque y les pone un tapón y consigue seguir haciendo funcionar el biodigestor. Tiene 50 cerdos que tiene este sitio, almacena el biogás en este reservorio y él usa en particular el biogás para calentar los lechones, ya es un uso productivo. También cocina con el biogás, pero principalmente su objetivo es usar el biogás para gastarlo en campanas que calientan los lechones en las épocas frías en esta zona. Entonces, los biodigestores tubulares es un desarrollo netamente latinoamericano, está expandido por casi todos los países de Latinoamérica y el otro gran país es Vietnam, en parte porque el doctor Thomas Preston vivió muchos años en Vietnam y en Camboya. En Vietnam hay 35.000 biodigestores tubulares, más que en toda Latinoamérica juntos. Yo creo que ya estoy, sí, porque si no aquí os lío. No, ya paramos, ¿no? Ya te toca a ti, porque si no, o me das 5 minutos. ¿Sí? Bien, yo he venido trabajando mucho en sociedades empobrecidas, ¿no? Más que nada el altiplano boliviano, trabajando mucho con el usuario, que podemos adaptar esta tecnología a unas condiciones realmente extremas. Estamos hablando de regiones que son 3.850 metros de altura sobre el nivel del mar, 13 bajo cero de noche, cómo hacíamos funcionar los biodigestores, y eso ha sido un trabajo que hemos hecho en colaboración con las universidades de allí, en parte la Universidad Mayor de San Andrés. Montamos un laboratorio, aquí veis por ejemplo biodigestores, parecen invernaderos, lo son, el biodigestor está dentro. Y los hemos ido adaptando a las condiciones de clima. Hemos aprendido mucho de cómo mejorar la eficiencia de los biodigestores y eso ahora tiene aplicación también en el trópico. Le podemos ganar 5 graditos de temperatura a los biodigestores en el trópico. Nosotros todo lo que trabajamos es a nivel científico, a pesar de que trabajamos con baja tecnología, consideramos que la ciencia que aplicamos a esa baja tecnología tiene que ser la más alta. Los mismos criterios, los mismos estándares para hacer publicaciones científicas los aplicamos a estos escenarios. Nos metemos también a temas de políticas, no solo nos quedamos en la investigación y desarrollo de la tecnología, sino también en cómo implementarla, programas nacionales de biogás, publicamos manuales que son gratuitos, están disponibles en internet, sencillos para introducirse en la tecnología, las experiencias, este libro está libre en internet y son las experiencias después de haber instalado 750 biodigestores en el área rural, pues lo que aprendimos, lo que a mí me gustaría que me contasen si yo empezase un proyecto, que me cuenten los errores, en qué cosas me tengo que fijar, ¿no? Ese es el típico biodigestor que se ha venido instalando, son muros de adobe, un invernadero, dentro va el biodigestor, la típica salchicha, biodigestor tubular. Hemos probado diferentes cubiertas, no hagan esto, no nos funcionaba, los vientos nos tiraban estos invernaderos tipo túnel, esto es un aprendizaje nuestro que les comparto, no fue exitoso, este sí, hemos cambiado el invernadero por policarbonato, sí funciona, le hemos añadido aislante en el interior, ¿vale? Ya ven el biodigestor con aislamiento, con esto hemos llegado a temperaturas muy altas, de hecho excesivamente altas, les vamos a enseñar, este es el desierto de Atacama en la parte boliviana, parece un desierto de mucho calor, pero está a 4.500 metros de altura y a veces se pone así, 20 bajo cero en invierno. Aquí hicimos una instalación de unos biodigestores para saneamiento básico, hicimos este invernadero a lo grande porque era para 80 personas, varios biodigestores colocados en serie, aislamiento, invernadero, todo bien cerrado, separamos aguas negras de grises, no me meto a este tema, seguimos y el problema es que lo hicimos demasiado bien, este es el humedal final en el que tratábamos las aguas, ¿no? El posttratamiento. El problema es que alcanzamos más de 70 grados dentro del invernadero y se terminaron fundiendo las tuberías de PVC. Entonces tenemos un límite a la ganancia de temperatura, bien, pero hemos aprendido a llegar hasta el límite de terminar fundiendo las tuberías. Esto hemos llegado a subir a hacer biodigestores a 5.130 metros de altura. Este es el Huayna Potosí, un nevado a 6.088 metros de altura de la punta, que aquí, en este sitio, tiene un refugio de montaña al que duermen 25 personas por noche para hacer cumbre al día siguiente.
Este es el refugio y ahí hicimos el biodigestor. Estas son las condiciones de trabajo. Estos son los baños. Esto de aquí son los baños. Aquí entramos a los biodigestores y de los biodigestores a un pequeño humedal. Eso, lo que hay ahí dentro, en verdad, es esto. Están escondidos 5 tanques de agua negra y esto estamos imitando a las cocinas de cajón. No sé si conocen las cocinas solares de cajón. Pues esto es lo mismo. En vez de cocinar alimentos, vamos a cocinar otras cosas. Hemos intentado mejorar la eficiencia térmica, este era otro modelo que estamos probando de cubierta, pero nos pasamos, aquí también terminamos quemando el biodigestor, no se ve muy bien, pero terminamos abrasando el biodigestor por temperatura. Lo intentamos en el Cotopaxi, intentamos montar unos biodigestores también para mejorar la parte térmica, este era el proceso de instalación, otro modelo, ya pasamos a blanco las dos partes para ir mejorando el comportamiento térmico, pero el problema de este sistema es que no lo pudimos evaluar porque el volcán Cotopaxi se puso a erupcionar. Esta foto está tomada el día en que empieza desde abajo, porque yo en la madrugada estuve arriba. Y fue el último día que se pudo hacer cumbre en el Cotopaxi y ahí veis toda la caldera del volcán Cotopaxi soltando todos los vapores y no me dejaron volver a entrar a ese biodigestor que estaba dentro del Parque Nacional porque por temas de emergencia se restringió la entrada, ¿no? Y yo creo que ahí lo dejamos. Esto lo voy a dejar como estudio de caso para otro rato, ¿no? Los sólidos. No sé si tienen alguna comentarios. Digamos, en el caso de un biodigestor grande y necesitamos concentrar parte de ese gas en recipientes más pequeños, lo han hecho. Ese es un tema que es complicado, porque el gas, ten en cuenta que tienes un 30% de CO2. A ti no te interesa comprimir el CO2, a ti te interesa comprimir el metano. Entonces la tendencia es a biometanizar, hacer un proceso químico en el cual separo el CO2, me quedo solo con el metano, esto tiene un coste, y ahora ya comprimo el metano, que tiene otro coste. Vale, entonces empiezas a añadir costes, puede llegar a merecer la pena. La tendencia en Europa es que hay muchas líneas de gas ciudad, de gas natural repartidas, y hay una normativa de que un productor de biogás puede inyectar el biogás, si lo filtra, o sea, se tiene que meter un 90% de metano, o sea, tiene que quitar parte del CO2, lo puede inyectar directamente a la red de gas natural, ¿vale? Entonces, y se le paga, es un productor de gas natural. Eso en parte es lo mejor, porque estar comprimiendo, descomprimiendo, es un proceso muy energético. Entonces, tú quieres transportar energía gastando mucha energía, entonces empieza a perder un poco el sentido. Se puede hacer, en México me hablaban de que hay gente comprimiendo biogás normal, sin filtrar, solo con una compresora. Y lo metían a los, no sé cómo se llaman aquí, los botellones, garrafas, ¿cómo se llaman? Los cilindros. Lo metían a los cilindros, claro que no logran la presión de los cilindros que se usan normalmente, pero era una forma que usaban. Yo ahí me pregunto el tema de riesgos de seguridad y demás, pero no reportan problemas. Yo no lo he hecho, pero sí hay opciones. Y lo mejor siempre es, para mí lo mejor es consumirlo en el lugar. Otra consulta es con respecto a los motores para producir la misma electricidad. ¿Esos motores hay que hacerle alguna conversión o algo? Mira, motores lo vais a ver mañana más con Joaquín. Motores a gasolina se sustituye el 100% de la gasolina. Motores a diésel se sustituye el 80% del diésel. Y son todos adaptables. Muchas veces se prefiere trabajar con diésel por tema de duración, porque el motor es más robusto. Pero ya existen todos los accesorios, sobre todo desde China, fabrican motores ya adaptados a biogás. Y a un precio bastante asequible. Entiendo que en Nicaragua ya los están importando porque tienen un programa nacional de biogás, entonces tienen todos estos accesorios disponibles. Yo sé que en Colombia también había gente, aquí en Costa Rica no sé cómo es la situación. Hay que adaptarlos, pero muchas veces la gente está metiendo el biogás directamente por la toma de aire del motor. Y hay que acoplar un poco el caudal y ya está, que eso con una llave va regulando hasta que el motor entra en estacionario, ¿no? Entonces, si se puede, ahí el tema es filtro. Tienes que filtrar el biogás por el tema del sulfídrico, ¿vale? Pero sí se puede. Yo he visto cosas desde súper caseras, hechas con motorcitos, hasta motos. Se pueden adaptar a biogás, ¿no? El motor de una moto se puede adaptar a biogás, eso alimenta una picadora y no sé qué. Y motores atraídos. Brasil les fabrica motores a biogás. Y tú le compras un motor a biogás y es solo enchufar, ¿vale? Y eso te funciona. Lo que pasa es que el biogás es un combustible y
no es un vector energético. Entonces, la mejor función del biogás es usarlo de forma térmica. Si pasamos a la electricidad, vamos perdiendo eficiencia. ¿Vale? ¿Cuánta de la energía contenida en el biogás la transformamos en energía eléctrica? Entonces, para mí, lo mejor es consumir el biogás de forma térmica. Piensa procesos térmicos en los que gastar el biogás. Y si no tienes dónde gastarlo, como última opción, pásate a electricidad. Pero estás perdiendo un montón de eficiencia. Eso es porque no tienes dónde más gastarlo. Pero normalmente procesos térmicos, aguas calientes en la industria agropecuaria, en muchos casos se necesita agua caliente, se necesita vapores, se necesita todo esto, bueno, cocinar. Todo esto es mucho más rentable, tiene mucho más sentido usarlo de esa manera que transformarlo en electricidad. Si tú quieres electricidad, usa otras energías renovables, ¿no? Que te producen directamente electricidad y están limitadas a que solo pueden hacer eso, ¿no?